arquitectas piensan que son diseñadoras y no necesariamente las arquitectas somos diseñadoras. Muchas veces las arquitectas somos quienes ejecutan obra o muchas veces somos quien maneja los números o muchas veces son quien maneja el dinero. Este es mi ejemplo de vida y yo creo que no, que ya estamos las mujeres avanzando. Yo creo. El yo creo no existe. El yo creo no se trata aquí de quién cree, es de lo que las estadísticas nos están diciendo, que nos están diciendo que las mujeres estamos discriminadas en el sector de la construcción. Entonces pónganse cómodos y vamos a empezar, porque esto se va a poner bueno, no se lo pueden perder. Hola amigas y amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video. Como ya lo vieron en el título, vamos a estar hablando acerca de ser arquitecta en Latinoamérica, sobre todo pues en México. Como algunos ya saben, si es que vieron alguno de nuestros otros videos, nos encontramos nosotros en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Entonces, me gustaría que les contara un poco yo la experiencia por la que he pasado durante estos poco más de 10 años ejerciendo esta hermosa y bella carrera de arquitectura, de qué papel ha desenvuelto la mujer desde sus inicios en la construcción, cuáles fueron sus primeros pasos y actualmente pues cómo se desenvuelve una mujer en México, sobre todo en este sector de la construcción, que pues básicamente es un sector muy estereotipado, muy segmentado hacia los hombres, así que me gustaría darles mi punto de vista, cuál ha sido mi experiencia y un poquito de estadísticas, de un poquito de las diferencias, que podemos encontrar en un mismo puesto desenvuelto por un hombre o por una mujer. Sabemos que estas diferencias regularmente siempre existen en un país machista como es en México. No podemos generalizar. Existen muchísimas empresas que actualmente no son machistas, pero la gran mayoría, desafortunadamente, en nuestro país sí lo es. Entonces, sobre todo pues en esta área que es la construcción. Así que pues me gustaría hacerles una pequeña presentación de una información que estuve buscando acerca de, de no solo mi experiencia, sino estadísticas generales en nuestro país, de cómo está actualmente la situación para las mujeres. Por si alguien de ustedes se siente identificada, este video me gustaría que no estuviera solamente segmentado para mujeres, me gustaría que hombres y mujeres sean parte de este video, ya que para que exista un verdadero cambio en esta industria, pues no solamente lo tenemos que hacer nosotras, es de ambas partes. Creo que las mujeres, tanto como los hombres, nosotros desde la educación, para las que somos mamás, podemos ir haciendo pequeños cambios en la educación de nuestros hijos para que no sean unos futuros machistas y la situación en México pueda ir mejorando para las mujeres de alguna manera gradual. Yo sé que estos cambios no van a ser día a día. Las mujeres han hecho luchas, algunas con las que estoy de acuerdo, algunas con las que no estoy de acuerdo, pero finalmente en el sector de desarrollo profesional creo que es muy importante que abramos un poco nuestra conciencia, seamos conscientes desde la casa qué es lo que sucede, qué oportunidades tenemos y qué desventajas tenemos. Y vamos a estar hablando también un poquito acerca de el acoso en la profesión. Así que pónganse cómodos y vamos a empezar. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Les estoy compartiendo aquí una pequeña presentación que les hice. Estoy viendo que tiene un pequeño, me comí una N, pero bueno, se entiende perfectamente. Vamos a estar hablando en este video acerca de 3 puntos. Básicamente es ser arquitecta en Latinoamérica, hablando un poquito de estadísticas y también desde mi punto de vista. Los 3 principales puntos que vamos a tocar en este video es acerca del desarrollo y la evolución de la mujer en la construcción, diferencias laborales entre hombres y mujeres y el acoso.
Ok, y pues tratando en el desarrollo y evolución de la mujer en la construcción, para mí era una base importante hablarles acerca de cómo fueron los inicios de la mujer en el sector de la construcción. Hablamos de 6 mujeres, ingenieras y arquitectas que hicieron historia. En primer lugar tenemos a Pilar Careaga Bisabe de 1908 a 1993. Ella fue la primera mujer que fue ingeniera industrial en España en el año 1929 y fue también la primera maquinista, la primera mujer maquinista de trenes. En segundo lugar tenemos a Emily Roebling, de 1843 a 1903. Fue una de las ingenieras más destacadas a nivel mundial, de origen estadounidense. Lideró la construcción del puente de Brooklyn, gestionando y supervisando la obra en el año 1883. Esta biografía me pareció bastante importante, así que dentro de estas 6 mujeres ingenieras arquitectas que hicieron historia y enfocadas un poco más hacia la arquitectura, vamos a estar hablando un poquito más de ellas, ya que me parecieron súper interesantes. Entonces, no solamente es decirles cuáles fueron las primeras mujeres arquitectas o ingenieras, sino saber un poco más de la historia de cómo es que llegaron a ejercer esos puestos. Entonces, más adelantito les voy a platicar un poquito acerca de cada uno de ellos, de las que me parecieron más importantes dentro de esta lista top 6. Entonces, en el número 3 tenemos a Beulah Louise Henry o la señora Edison. Ella fue ingeniera y política, diseñó y desarrolló una infinitud de patentes. Por este motivo la apodaban la señora Edison, y entre sus inventos más destacados podemos incluir el primer diseño de una heladera o una máquina de escribir que se realizaba 4 copias en un solo documento. En el cuarto lugar tenemos a Julia Morgan, de 1872 a 1957. Fue la primera arquitecta de California y la primera mujer en licenciarse en la Escuela de Bellas Artes de París. Su obra cuenta con más de 700 diseños y la mayoría de sus construcciones fueron encargos de organizaciones de mujeres que buscaban reivindicar el papel de la mujer en la sociedad. Esta también es una biografía bastante interesante. Más adelante les vamos a estar hablando acerca de ello. En el quinto lugar tenemos a Matilde Ucelay, de 1912 al 2008, que fue la primera mujer licenciada en arquitectura en España y la única mujer miembro de la Junta de Justicia del Colegio de Arquitectos en Madrid en el año 1936. Entre sus principales obras podemos mencionar la Casa Oswald y las librerías Turner e Hispano-Argentina en Madrid. En el año 2004 recibió un Premio Nacional a la Arquitectura, pero vamos a darnos cuenta que de la número 2, que es Emily Roebling, que fue una de las primeras ingenieras destacadas en la construcción, fue en el año 1883. De ahí nos pasamos a Matilde Ucelay, que fue la primer mujer con la licenciatura, con un documento oficial, ya que Emily Rowling no contaba con ningún documento oficial que la hablara. Más adelante les voy a platicar su historia súper interesante. Pero de 1883 hasta el año de 1936 fue cuando hubo una evolución para que una mujer pudiera obtener el título de arquitecta. ¿Ok? Y en el número 6 tenemos pues a Zaha Hadid, yo creo que es la más conocida en este gremio. Ella fue una arquitecta que fue de las primeras mujeres que ganó un premio Pritzker a la arquitectura. Ella es de origen anglo-iraquí y su premio fue otorgado en el año 2004. Es la única mujer que ha logrado este galardón y es la única en la lista de los top 20 de arquitectos más influyentes a nivel mundial en el año 2010. Desafortunadamente, ella falleció en el año 2016, recibió el premio Pritzker, que es como el premio Oscar en el sector del arte y de cinematografía. El premio Pritzker es algo similar en la cuestión
arquitectónica, es el mayor premio o el mayor reconocimiento que puede recibir un arquitecto. Entonces ella fue la primera mujer que recibió un premio Pritzker. Su despacho dejó muchísimos proyectos que se siguen ejecutando y estoy segura que no solamente murió ella físicamente, sino que dejó un gran legado para la mujer en la arquitectura. Entonces, ella también no solamente diseñaba grandes monumentos arquitectónicos, sino que también diseñó productos, colaboró con muchísimas marcas, un poco más hacia el diseño industrial, pero era tan marcado su estilo arquitectónico que trascendió en muchos niveles. Entonces, actualmente, a pesar de que ella ya no está con vida, ella sigue actualmente, su despacho sigue laborando. Entonces, de aquí nos vamos a ir un poco a ver la vida de cada una de ellas. Y dentro de la lista del top 6, vamos a pasar haciendo un resumen de 3 de ellas, ya que ellas son las que estuvieron a cargo de la construcción, las otras eran ingenieras. Y como yo conozco un poco más el tema de la construcción, no tanto de la ingeniería, es por eso que vamos a hablar un poco más a detalle de cada una de ellas. Entonces, en el puesto número 2, es Emily Rowling. Emily Rowling fue una de las ingenieras más destacadas a nivel mundial, era de origen estadounidense y ella lideró la construcción del puente de Brooklyn y supervisó en el año de 1883. Entonces, esta es la primera aparición de una mujer eh, a cargo de la supervisión de un proyecto pues de gran relevancia. Entonces, si ustedes pueden observar, nos vamos hasta el año de 1936, cuando oficialmente sí recibe la primera mujer un título como arquitecta, pero desde 1883 Emily ya se había hecho cargo, a pesar de no contar con el título de ingeniera. Ella supervisó esta gran obra mediante su esposo. ¿Cómo es que ella llegó a construir a supervisar este grande puente? Pues el ingeniero a cargo, el ingeniero jefe, era su esposo. Entonces, su esposo desafortunadamente tuvo una enfermedad por la que tuvo que caer a cama y este puente era muy importante, que unía dos zonas muy importantes dentro de la zona de Brooklyn. Entonces, no se podía parar la obra. Es por eso que su esposa Emily puso manos a la obra. Ella le dijo, ¿sabes qué? Yo te apoyo, yo puedo ir y supervisar, tú dame las instrucciones desde casa y yo voy y sigo al pie de la letra lo que tú me digas que hacer, lo que tú me digas que tengo que hacer. Entonces Emily tomó las riendas del proyecto debido a que su esposo estaba en cama. Entonces, el padre de su esposo de Washington, que era John, él era el ingeniero en jefe encargado de construir este puente. Es por eso que se le dio la oportunidad a su hijo de construirlo y bueno, como posteriormente pues cayó en cama, Emily fue la que tomó riendas del proyecto. Pero Emily había aprendido de una manera en la que el suegro, les había pedido a la pareja que viajaran a Europa antes de la construcción del puente para recopilar información de nuevas técnicas de ingenierías que en el uso de cajones de cimentación para la construcción del puente. Entonces, cuando una vez ellos regresaron a Estados Unidos, habían recopilado toda la información acerca de puentes que se construían en Europa. Ellos venían cargados de esta información, venían nutridos de esta información. Finalmente, Emily tomó las riendas porque también ella ya había recorrido con su esposo y había adquirido estos conocimientos de forma inconsciente. Entonces, a la par que acompañó a su esposo, pues ella también adquiría estos conocimientos. Pero una vez que ellos ya pisaron tierra estadounidense, pues el padre de John desafortunadamente muere y es por eso que también el esposo de Emily es quien está a cargo de este proyecto. Entonces, ante la amenaza de perder el proyecto, John confió en que su mujer no lo defraudaría.
Es por eso que ya había recorrido camino con él, ya habían prestado atención a las diferentes técnicas que traían desde Europa. Entonces, Emily puso manos a la obra, ella empezó a estudiar los rudimentos de la construcción y a convertirse en la voz de su marido ante los trabajadores del puente y los responsables de la ciudad, con los que Emily tuvo que discutir cuestiones guiadas de su marido. Entonces, aún así que ella se convertiría en la primera mujer ingeniera de campo. No había estudiado en una universidad, pero mediante el conocimiento en campo es que ella adquirió estos conocimientos. Entonces, esto fue durante 14 años. Entonces, así finalmente, pues Emily hizo su sueño realidad mediante su esposo, mediante esta grande oportunidad que ella tuvo de la mano de una tragedia que era la enfermedad de su esposo, pero ella pudo llevar las riendas de este proyecto y pues era un proyecto de bastante importancia. Si ustedes pueden observar, pues era una mujer que desarrolló estas habilidades en campo y que finalmente pues las ejecutó bien. Y bueno, vamos con la número 4, que es Julia Morgan. Fue la primera arquitecta de California y la primera mujer en licenciarse en la Escuela de Bellas Artes en París. Su obra cuenta con más de 700 diseños y la mayoría de sus construcciones fueron encargos de organizaciones que buscaban reivindicar el papel de la mujer en la sociedad. En 1896 viajó a París para estudiar en la Escuela de Bellas Artes, pero fue denegada su matrícula porque no aceptaba a mujeres. Entonces, gracias al esfuerzo y el activismo de la Unión de Mujeres Artistas Francesas, se logró que se admitieran en los cursos de verano de 1896, pero los estudios oficiales continuaron vetados para ellas hasta un año después, hasta 1897, cuando finalmente fueron autorizados a realizar exámenes de ingreso. Morgan fue suspendida en 2 ocasiones, pero tras 2 años de estudio y tutorizada por el arquitecto François Benjamin, que conoció en 1898 y que fue su mentor, aprobó finalmente su examen. Entonces, en esta universidad no eran admitidas mujeres, se hizo una unión, una lucha para que las mujeres pudieran matricularse en dicha universidad y finalmente hasta pues 1897 fue que se logró. Los proyectos de Morgan eran muy variados en estilo y en materiales, ya que pues ella no solamente pues era arquitecta, sino que ella había estudiado arte. Entonces tenían muchísimos estilos en los que ella llevaba a cargo dichos proyectos. Su trabajo inicial fue influenciado por el Art and Crafts, un movimiento artístico desarrollado en Inglaterra entre 1880 y 1910, considerado un precursor del modernismo. Entonces, si ustedes pueden observar o si ustedes le pueden echar un vistazo en Google acerca de Julia Morgan, pueden observar que para mí la arquitectura, creo que más allá del estilo, tiene que ser atemporal. Siempre un arquitecto busca que su arquitectura sea temporal y yo en sus imágenes logro observar esto, que estamos hablando del siglo XVIII y que si perfectamente nosotros construimos un espacio de este estilo, pues finalmente es totalmente atemporal. Entonces yo creo que pues es una grande huella que deja en las mujeres, ya que fue la primer mujer licenciada en arquitectura y con estudios en bellas artes. Entonces, luchó finalmente y logró que las mujeres pudieran trascender ya en el medio profesional. Y bueno, pues vamos a pasar con una grande que seguro muchísimos la conocen. Ella es Zaha Hadid. Entonces, ella es de origen anglo-iraquí. Es la ganadora del premio Pritzker en el año 2004 y la única lista dentro de los top 20 de arquitectos más influyentes a nivel mundial en el año 2010. Ella, su obra más destacada es el Magic Center, Centro para el Tratamiento de Cáncer.
Esta mujer tiene, me gustaría que ustedes la googleen, que busquen entrevistas en YouTube de ella. Tenía un carácter muy especial, que yo pienso que finalmente ella era una eminencia, a pesar de ser mujer y de tener todo en contra en este sector en cuanto al desarrollo y reconocimiento mediante la sociedad. Pues ella, yo pienso que finalmente ejecutaba sus obras, hacía sus diseños increíbles, majestuosos. La verdad es que una verdadera obra de arte, yo creo que sin esperar un reconocimiento. Entonces, finalmente el reconocimiento era para ella, que aunque la sociedad te lo reconozca y que esto, el premio Pritzker es como el Oscar hacia en la cinematografía, pues sería algo similar dentro de la arquitectura, que es el mayor reconocimiento que puede recibir. Definitivamente sí marca tendencia para que más mujeres tengan esperanzas de ganar este proyecto, de ganar este reconocimiento. Es un paso, una evolución de la mujer, que finalmente, pues sus proyectos dicen más que mil palabras. Entonces tiene proyectos majestuosos, la verdad. Zaha fue educada en Bagdad, en una escuela llevada por monjas católicas francesas, y continuó parte de su educación en Suiza y Gran Bretaña. Regresó a Medio Oriente para estudiar matemáticas en la Universidad de Beirut entre el año 1968 y 1971. Y después de obtener su título, regresó a Londres para estudiar arquitectura, en donde obtuvo su diploma en 1977. Ella fue alumna de Rem Koolhaas, de lo que posteriormente fue socia en Office for Metropolitan Architecture. En 1979 estableció su propio estudio en Londres y también dio clases hasta 1987 en la Architectural Association. A pesar de nacer en una familia realmente acomodada y de no tener dificultad económica, ella se ha encontrado con ciertos obstáculos, no solo por la condición de ser mujer, aparte de ser árabe, ser extranjera y por su peculiar forma y novedosa mentalidad. Yo pienso que al haber estudiado ella matemáticas, y posteriormente arquitectura, hizo que finalmente cuadrara todo su concepto. Los proyectos son totalmente orgánicos, totalmente revolucionarios. Entonces, bueno, pues para hablar acerca de Zaha Hadid, podríamos hacer un video completo, nos podremos extender acerca de toda su obra. Si les gustaría, podemos hacer uno más a fondo para platicar acerca de ella, para no extendernos mucho en este video. Diferencias laborales entre hombres y mujeres. Esto yo lo voy a enfocar hacia México. Encontré este pequeño resumen acerca de 4 puntos que logras analizar a grandes rasgos de cuáles son las desventajas que tiene una mujer en la industria de la construcción. Número 1 es un sueldo más bajo. Si bien en algunos despachos los sueldos se dan de acuerdo a la capacidad que tienes y la posición solicitada, hay algunos otros despachos que con el hecho de ser mujer te ofrecen mucho menos dinero que a un hombre. Si ustedes creen que no pasa esto, en el año 2018 los hombres en promedio ganaban 365.73 pesos, en contraste a 321.62 que ganan en promedio las mujeres. Esto es decir, un 12% más que las mujeres. Esto es totalmente relativo, en muchas empresas pasa, pero creo que afortunadamente, desde mi punto de vista, nunca he corrido con esa desventaja. Afortunadamente he estado en empresas en las que meramente se fijan en las capacidades y aptitudes que tiene la persona en el puesto, y nunca he sentido yo una desventaja en la cuestión de sueldos, en comparativa a un hombre. Aunque finalmente, si ustedes se meten a plataformas en las que ofrecen distintas vacantes para tanto hombres como para mujeres, sí se puede observar una pequeña diferencia,
es un 12% de diferencia entre el sueldo de un hombre y de una mujer. Esto es dentro de una empresa, un despacho o una oficina. La número 2 es no ser tomada en serio. Discriminación, memes, burlas, insultos por querer sobresalir en una rama hecha para hombres. Entonces, en algunos casos que varias mujeres han reclamado por parte de sus compañeros, ser creativa, apasionado, talentoso, son cualidades que no tienen género y que muchas arquitectas pueden desarrollar sin problemas, así que dejen las burlas y comience la admiración. Debo decirles que este punto no quisiera darle la contra a este artículo, pero les digo, no sé si yo he tenido la fortuna de trabajar en empresas con un alto nivel ético, en donde pues siempre me han tomado en serio, nunca he sufrido de burlas, memes. Yo recuerdo que desde la universidad, gran mayoría de estudiantes éramos mujeres, yo pienso que un 60% éramos mujeres en la carrera. Evidentemente yo estudié del año 2007 al 2012, por lo cual ya habían pasado 200 años de evolución que las mujeres hemos avanzado en este sector, entonces no era algo raro. Puedo decirles que a lo mejor desde casa sí era más difícil, porque sí a mí en mi casa me decían, no, es que esa carrera de arquitecto pues es para hombres, no hay mujeres, no conozco mujeres arquitectas. Entonces hasta cierto punto yo sí lo llegué a dudar y dije, híjole, a lo mejor realmente para mí va a ser más difícil como mujer desarrollarme en esta área. Pero una vez que entré a la universidad y que logré observar que la mayoría de nosotros éramos mujeres, me sentí muy aliviada, ya que dije, ok, entonces hemos dado un paso adelante y también existimos mujeres en el gremio. Entonces, creo que este tema de discriminación, memes y burlas son en general en la cuestión laboral. Existen temas radicales en la cuestión de feminismo, como que las mujeres no pueden manejar o que las mujeres si manejan chocan. Evidentemente, no, las habilidades de cada persona y la cuestión fisiológica son muy distintas, pero no significa que no pueda ser tomada en serio. Yo recuerdo que en mi primer trabajo como residente de obra en una nave industrial, pues yo estaba aprendiendo, recién iba egresada de la universidad, entonces yo veía la maquinaria y a mí me encantaba, la veía y veía a los operadores y la verdad es que no me aguantaba las ganas de que me enseñaran a operarlas, así que en su momento, pues cuando el operador no estaba y surgía alguna emergencia, pues yo operaba el Bobcat o operaba la retroexcavadora o algún volteo que en su momento estuviera estorbando. Llegué a hacer varias operaciones con la retroexcavadora y recuerdo que un problema que yo había tenido siempre era que me veía más chica de lo que realmente era. En ese entonces, ahorita pues no sé ustedes qué opinan, pero en ese entonces yo tenía 22 años, entonces me veía mucho más chica de 22 años. Entonces sí, como que al principio las mismas personas de la nave industrial que trabajaban, porque estábamos haciendo una ampliación a un lado de donde ya se hacían operaciones. Entonces sí, era una nave industrial operada en su mayoría por hombres, choferes. Es una empresa muy conocida aquí en Guadalajara de recolección. Entonces, recuerdo que en una ocasión que ellos me vieron manejando la retroexcavadora, no se me va a olvidar la imagen, desafortunadamente no tengo una foto, pero no se me va a olvidar la imagen de nosotros teníamos la ampliación de la bodega, una nave de 10,000 metros, y a un lado estaban los talleres mecánicos. Entonces recuerdo que una vez que yo tomé la retroexcavadora, tenía fila de observadores, de todos los mecánicos, observando cómo pues la arquitecta manejaba esta grande máquina. Entonces recuerdo que me dijeron, ahora sí ya le creemos que es arquitecta. Entonces, bueno, finalmente yo lo tomé como un cumplido. Me sentía muy orgullosa de manejarla, de aprender algo nuevo, pero sí, ya después que lo analicé dije, entonces
antes no me creías que fuera arquitecta y solamente cumplía con estar uniformada aquí. Entonces, bueno, pues la verdad es que no lo tomé por el lado amable y que bueno, pues eso no hace más o menos a un arquitecto. El mover una máquina, pues es algo que te puede gustar o no te puede gustar, pero sí recuerdo que yo por mi edad, por ser más chica, a partir de ese día fui tomada en serio, me gané todo el respeto de los operadores, y evidentemente porque pues estuvimos en convivencia. Esa nave se llevó la ejecución en 3 meses, entonces pues posteriormente me fui ganando el cariño y el respeto de todos los empleados. Y bueno, pues nos vamos a pasar a la número 3, que es ser arquitectas de obra es para lesbianas. Híjole, esta me duele escuchar que haya un artículo hablando de este tema, palabras despectivas, falta de respeto por parte de los colaboradores o hasta chismes sobre su orientación sexual. Son algunos de los comentarios cuando una mujer es jefa de proyecto en alguna obra, sin saber que años de estudio y de dedicación son los que realmente justifican que una dama sea la líder del proyecto. Este punto me parece muy despectivo, como bien lo dice, ya que una mujer que le gusta la obra no necesariamente tiene que ser lesbiana. Es más, no es un requisito, no es un adjetivo, me parece muy discriminante que digan que una mujer tiene que ser machorra o lesbiana para que le guste la obra. Yo debo decirles que sí me considero un poco ruda, aunque ustedes no me vean aquí en obra. Yo en obra soy un poquito más ruda, pero definitivamente no tiene absolutamente nada que ver tu orientación con las labores que tú ejecutes. Entonces, si han escuchado algún comentario de este estilo, puede depender también mucho de la zona en la que se encuentren y qué tan machistas sean. Afortunadamente, yo también debo decirles que hasta donde yo sé, por lo menos que no me haya enterado, pues no he sufrido de este tema. Siempre, a pesar de que me considero una persona femenina, no necesitas no tiene que ver tu orientación sexual en la cuestión laboral. O sea, me parece una... Entonces sí, la verdad me sorprende leer esto y sí me da coraje porque finalmente la orientación no te define. O sea, no significa que no sé, en otras carreras, pero yo no diría que un médico tiene que ser gay para ser ginecólogo. Yo no diría que un abogado tiene que ser machista para poder ejercer. Me parece que es absolutamente incorrecto este término. Entonces, híjole, qué pena que si exista esta falta de respeto hacia algún colaborador. Yo afortunadamente les vuelvo a repetir, nunca he vivido, o por lo menos me he enterado que hayan manejado estos temas dentro de la obra. Que definitivamente sí se necesita carácter, un carácter fuerte, pero el carácter no tiene en absoluto nada que ver con la orientación. Entonces, bueno, pues vamos al número 4, que es creer que porque soy arquitecta soy diseñadora de interiores. En arquitectura existen diferentes ramas, como ya se los he platicado anteriormente, desde los que están en obra hasta los que diseñan, lo que hacen costos, presupuestos y los que hacen diseño de interiores, paisajismo, etcétera. Lamentablemente, a veces una arquitecta, por buenas ideas que tenga, no es tomada en serio y tal parece que una mujer arquitecta está obligada a ser experta en diseño de interiores o por ser femenina o por tener buen gusto. Existen grandes arquitectas con diseños originales, tal como hemos visto a Zaha Hadid, que pueden competir con cualquier despacho internacional. Por ejemplo, en México tenemos a Tatiana Bilbao, Frida Escobedo, María Luisa Dehesa y más. Tatiana Bilbao dio una conferencia mientras yo estaba estudiando arquitectura en el ITESO y la verdad es que también fue una gran influencia para mí. Me gustó muchísimo
su forma de expresarse, de manejar la arquitectura, la forma en la que te transmite su pasión hacia la arquitectura, hacia sus proyectos. Entonces, esta cuestión de que la mujer tiene que ser arquitecta y tiene que ser diseñadora de interiores es totalmente absurdo. Déjenme decirles que, como ya les había platicado en algún video anterior, en la parte de nosotros del despacho, estamos a cargo dos personas, que es el arquitecto Jorge y yo, la arquitecta Paulina. El arquitecto Jorge y la arquitecta Paulina, cuando van en alguna ocasión con algún cliente, recuerdo que tuvimos una cita para hablar acerca de temas de diseño, del proyecto, de etapas de cómo íbamos desarrollando la etapa conceptual. Y sí, en cuestiones de diseño me volteaban ahora a mí y me decían, oye, que el diseño, que sube, que ponle, que... Y yo me quedaba así como que, no, es que tuve que aclararles en algún punto de que, ¿saben qué? El diseño lo ven con el arquitecto Jorge, porque es nuestro caso, que el arquitecto Jorge es quien hace toda la parte del diseño, de conceptualización, de creación de conceptos nuevos, también imagen, sino que a la creación de nuevos espacios, la creación de diseños de interior, de ejecución de todos estos espacios interiores. Y yo soy la que está encargada un poco más de obra y de presupuestos y de administración. Entonces, muchas veces, sí, como que nosotros cuando íbamos a presentar en pareja, pues muchas personas se enfocaban a temas de diseños conmigo y temas económicos con el arquitecto Jorge. Entonces tuve un punto de que, ¿sabes qué? Tenemos que aclarar las cosas. Yo veo temas de presupuestos y él ve el tema del diseño. Sí se quedan así como que, qué raro, yo pensaría que quien diseña eres tú, pero no, nosotros y muchísimo, estoy segura que muchísimos arquitectos más, no necesariamente tienes que ser mujer para ser diseñadora de interiores. A mí me encantan los números, me encanta la obra, yo no diseño, sí doy mi opinión una vez que ya el diseño está ejecutado, se pueden hacer ajustes, tengo claro que mi visión sobre las cosas y hacemos pequeños ajustes, pero quien hace el 80% de temas de diseño es el arquitecto Jorge. Entonces creo que este sector sí yo lo he vivido, en el que siempre piensan que la parte que diseña es la mujer. Entonces este estigma hay que quitárnoslo totalmente de, de la mente. Y una vez que lo aclaramos, creo que no hubo mayor problema, solamente era cuestión de hablarlo y de platicarlo con un cliente. Ok, ahora nos vamos a ir a la parte de características demográficas y sociales. Esta fuente es del INEGI. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de los hombres en la construcción. ¿Sale? De acuerdo con los resultados de cuarto trimestre del 2013, que fue el más reciente que encontré, la población de 14 años y la más ocupada en actividades económicas que tienen que ver con la albañilería asciende a poco más de 2.4 millones de personas, de las cuales la mayoría son hombres. Fíjense nada más el porcentaje, 99.6% son hombres. Ok, yo sé que el trabajo, estamos hablando aquí del tema de ser mujer en la construcción. Deja tú si es arquitecto o somos albañiles. Creo que sí, ambos estamos en la construcción, pero tus características fisiológicas se pueden adaptar mejor siendo hombre, el cansancio, el desgaste físico, creo que sí se puede adaptar mucho más, con mucho mayor ventaja hacia los hombres, pero tampoco es un tema que digas una mujer no lo puede hacer. Es lamentable que las mujeres no sean apoyadas desde esta industria. Debo decir que a pesar de que existe esta diferencia física, creo que es una diferencia más de cultura. El oficio de la albañilería es un arte. No es como que no encuentro trabajo, pues me voy de albañil, o no estudio, pues me voy de albañil. Es un arte, es un oficio que yo respeto muchísimo, que para mí
pues simplemente sin los albañiles nuestras ideas no serían realidad. Puede existir mujeres que les guste el oficio de piseros, puede existir mujeres que desarrollen habilidades en pintura, pueden existir mujeres que no necesariamente en albañilería, sino que en tabla roca. Yo en todas las actividades que me he desenvuelto siempre me ha gustado involucrarme y aprender en la cuestión física de cómo se ejecutan las cosas. Para yo poder supervisar cómo se hace un acabado en pasta, pues me gusta sentirlo, ver cómo va la mano, qué tan pesado. Si vemos un tema de yesos, pues me gusta probarlo, experimentarlo. Y yo creo que sí existe oportunidades para las mujeres que puedan desarrollar, que no sean de una manera de desgaste físico, como el cargar bultos de cemento que son pesadísimos, de 50 a 20 kilos. Pero, por ejemplo, en el tema de la pintura, mujeres perfectamente podemos ejecutar estos labores. En el tema de la electricidad, por supuesto que perfectamente pueden ejecutarlo las mujeres. En el tema de tabla roca, como les dije, en el tema de fontanería también. Y creo que las mujeres somos muy minuciosas, somos de mucho trabajo manual y podemos hacerlo perfectamente sin que estén segmentadas únicamente para los hombres. Aparte que económicamente pues pueden tener una muy buena retribución y tienen un mayor sentido de la responsabilidad las mujeres. Finalmente, si eres ama de casa y tienes hijos y quieres aprender el oficio de la electricidad, de tabla roca, creo que pudieras aprenderlo y ejecutarlo, y con tal de que tú lleves comida a tu casa y a tus hijos y les des una educación y te quieras superar, puedes ejecutar perfectamente estas labores. Vamos a hablar entonces de la distribución territorial acerca de los albañiles, depende en la zona geográfica. Ellos se concentran principalmente en 11 entidades, que son México, Veracruz, Ignacio de la Llave, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Cholula, Nuevo León, Michoacán, Oaxaca, el Distrito Federal y Chihuahua, en donde el 61.3% de este subconjunto de la población mexicana reside. Entonces, están en esta zona demográfica la mayoría de las personas que llevan a cargo trabajos de albañilería. Ok, entonces aquí vamos a ver la distribución porcentual ocupada de como albañil de 14 años y más, de acuerdo a la entidad federativa. Si ustedes se fijan, pues la mayormente, los 16.6% se encuentra en México, después de ahí nos pasamos a Veracruz. En tercer lugar está Jalisco, en cuarto lugar Guanajuato, y de ahí nos vamos hasta Colima, que es en donde se encuentra el 0.6% de la población con trabajos en albañilería. Ok, aquí podemos ver que la población ocupada como albañil en la relación de hombres-mujeres es 2.410.467 albañiles versus 8.736 albañiles mujeres. Esto es un 4%, es totalmente inaudito. Me parece que no es un dato que me parece que no es un dato que nos sorprenda, ya que les digo, es difícil encontrarte en una obra una mujer albañil. Yo recuerdo que anteriormente, cuando nosotros veíamos a una mujer siendo chofer de microbús, de camión, de transporte público, todavía era como que te sorprendías, era como que, wow, una mujer albañil. Entonces, que diga una mujer chofer de transporte público, que la verdad es que no nos tenía por qué sorprender. Finalmente, hay miles de mujeres que manejan y manejan mucho mejor que los hombres, con mayor precaución que los hombres. No dudo que también tengan muy buenas habilidades en la conducción los hombres, pero también las mujeres somos totalmente capaces y nosotros mismos no deberíamos de sorprendernos. Entonces yo pienso que, a pesar de que esta industria es totalmente de hombres por el machismo, por lo que le quieran poner,
creo que puede crecer y evolucionar si le damos oportunidades a las mujeres, si a lo mejor hacemos en entidades federales, municipales, hacemos cursos. ¿Por qué pensar solamente en que un curso de corte y confección tiene que ser exclusivo para mujeres? O sea, o porque un curso de estilismo tiene que ser para mujeres. ¿Por qué no apoyamos nosotros también y hacemos un curso de albañilería para mujeres, un curso de pegar adhesivo, de pegar piso para mujeres, curso de pintura, finalmente los cursos como de carreras técnicas o de talleres, pues no están enfocados a hombres o mujeres. Tú puedes evidentemente inscribirte, pero no conozco hasta el momento ninguna actividad en donde pueda tomarse en cuenta o con valor agregado, añadido para que las mujeres puedan desenvolverse en esta área. Entonces, vamos a compartirles unas estadísticas a propósito del Día del Albañil, que todavía nos falta hasta el 3 de mayo, pero bueno, pues volvemos a ver el número del porcentaje de hombres versus mujeres. Los albañiles son un 4.8% de la población ocupada en México. La edad promedio de estos trabajadores es de 37 años, que 8 de cada 100, perdón, tienen entre 14 y 19 años de edad. Entonces, un 8% son de edad en donde están fuertes, están físicamente, tienen mayor capacidad y tienen toda la fuerza para poder ejercer trabajos de desgaste físico. Pero bueno, yo en el gimnasio veía mujeres que levantaban más pesas que ni cualquier macho. Entonces, finalmente, están en una edad productiva. A los 19 años me parece una edad perfecta para tener energía y desenvolverte en este sector. A los 37 años, que es la edad promedio, también creo que aún se cuenta con la fuerza física para desarrollar este tipo de habilidades que no solamente deben de ser para los hombres. Casi todos los trabajadores asalariados y alrededor del 74% recibe un pago no mayor a 3 salarios mínimos. Su grado promedio de escolaridad es cercano a primero de secundaria. Evidentemente, una vez que empiezan el oficio en la secundaria de 12 años, he visto niños chiquitos que les encanta ir con sus papás cuando están chiquitos. En mis obras yo recuerdo que los sábados, claro que siempre y cuando no existiera algún riesgo de algún accidente, veía a niños, hijos de trabajadores, que acompañaban a sus papás para aprender el oficio y les parecía lo más divertido del mundo acompañarlos. Entonces, una vez que ellos empiezan a los 12, 13 años ya más grandes a ejecutar trabajos ya como chalán de albañil, pues empiezan a ganar su dinero, empiezan a aprender del oficio y evidentemente dejan el grado de estudios para pues empezar a apoyar a su familia económicamente y ellos pues también a percibir más ingresos también para sus propias familias. 9 de cada 10 albañiles no tienen acceso a instituciones de salud como prestación laboral. Es por eso que en el IMSS existen multas tan altas cuando no está una obra dada de alta en el Seguro Social, porque es un trabajo de riesgo en el que pueden suceder muchísimos accidentes. Entonces, siempre asegúrense de que su obra esté dada de alta y por ende sus empleados también cuenten con este seguro y todas las prestaciones a las que ellos pueden acudir. Entonces, bueno, pues como vemos, el 74% son asalariados y no reciben un pago no mayor a 3 salarios mínimos. Esto cuando pertenecen a constructoras que están asalariados y que reciben un sueldo muy bajo.
yo pienso que en la cuestión de albañilería existe muchísima necesidad, pero también existen personas emprendedoras que a veces dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo trabajar por un salario, me parece muy injusto tus precios, yo prefiero trabajar por mi cuenta y hacer trabajos a lo mejor no a un ritmo cuando van iniciando, con un salario seguro, pero la mayoría reciben un salario fijo y sin prestaciones. Entonces, hay muchos también trabajadores en la construcción de albañiles que prefieren hacer y trabajar por su cuenta para no sufrir bajo estas condiciones laborales. El porcentaje de las viviendas que se encuentran en una situación precaria, por lo que los materiales de construcción resulta mayor para los albañiles en comparación con el resto de la población ocupada. Entonces, dense cuenta de qué ironía que las condiciones más precarias de vivienda son las de los albañiles. Evidentemente yo pienso que debe de ser de la sección de trabajadores asalariados, ya que un albañil que sea muy bueno de mano, que esté muy bien recomendado, que trabaje por su cuenta, evidentemente pueden percibir muy buena cantidad de dinero semanal, ya que a ellos les gusta trabajar en destajo por semana, pero si son emprendedores y trabajan por su cuenta, pueden percibir muy buenas cantidades de dinero, muy buenos ingresos, si son trabajadores. Pero, como dicen, la mayoría pues, son asalariados, no reciben más de 3 salarios mínimos. Y qué ironía que personas que nos ayudan en la construcción, sus casas sean de teja, su piso sea de tierra, no tengan condiciones de agua, que esto es un grave problema de pobreza, no solo en México, sino en muchísimas partes del mundo. Pero qué triste que personas que nos apoyan y que saben que tienen la capacidad de ejecutar sus obras, pues no tienen el ingreso para que una mujer, para que puedan ellos tener una vivienda digna. Entonces ahora vamos viendo que estas condiciones laborales son para los hombres. Imagínense qué condiciones más complicadas aún tenemos las mujeres. Entonces es un, es un abrir y cerrar de ojos de realidad. Ok, ahora vamos a pasar al estado conyugal de trabajadores en la industria de la construcción. De cada 100 ocupados como albañiles, 71 están casados o viven en unión libre y 24 son solteros, a lo que 5 únicamente estuvieron unidos, pero actualmente son viudos, separados o divorciados. Entonces, bueno, por lo menos vemos que la gran mayoría de albañiles son fieles, tienen pareja, entonces pudiéramos decir que es un sector estable emocionalmente. Aquí podemos ver que la mayoría, el 43%, pues están casados. Entonces, pues creo que es una señal bastante buena, en lo que a lo mejor si a esto lo unimos, que las mujeres también se puedan desarrollar en este sector, pues sería un boom emocional de albañiles y mujeres, o mujeres y hombres haciendo un match perfecto. Y afortunadamente yo nunca lo viví esta gran diferencia, pero sé que muchísimas mujeres sí lo han vivido. Sé que existen muchísimas menos oportunidades para mujeres que bajo las mismas condiciones, bajo los mismos conocimientos, existen grandes diferencias de, de salarios. Entonces creo que para la mujer es muy importante que nosotros desde la educación como mujeres, si es que ustedes son mamás de hombres, eduquemos. De ahí es la base para que nos quitemos estos estigmas de que la mujer es aquí, la mujer cocina y el hombre juega al constructor. Entonces ellas tengan una condición laboral con las mismas oportunidades. Y bueno, pues vamos al tema del acoso. El acoso no existe solamente un acoso sexual, se existe también el acoso laboral. Vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son las diferencias.
Y bueno, en México, los casos de acoso sexual hacia las mujeres, sin considerar otro tipo de hostigamiento, superan los 25,000 al año, pero únicamente 40% de estas situaciones llegan a denuncia, según estimaciones de la Secretaría de la Función Pública. Entonces, son 25,000 acosos que se presentan, pero únicamente 40% se llevan a una denuncia. Debo decir que 25,000 me parecen muy pocos. Estoy segura que hay muchísimos que no son denunciados y que este número, este factor del 40% evidentemente es muchísimo mayor al que se presenta, ya que este tema de las denuncias va demasiado de la mano con el tema de la impunidad. Entonces, muchas veces sabemos que nosotros como mujeres o como hombres, cualquier problema legal que exista, lo que se tiene que hacer es levantar una denuncia, pero por temas de impunidad muchas veces se sabe que no van a proceder, que se van a quedar en un archivo, entonces muchas personas prefieren no perder su tiempo y evitar el tema de hacer una denuncia porque saben que no va a pasar a hacerse realmente justicia. Es por eso que no existen tantas denuncias como las que realmente creo que existen. Entonces, a nivel mundial, 12 millones de mujeres sufren de acoso de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo. Este número es suficiente para que Europa considere en su legislación laboral este tema como un riesgo laboral. En México aún no se alcanza este estatus, evidentemente, pero el problema existe y creo que existe a mucho mayor escala. Lo que sucede es que el 90% de las veces la persona se calla y prefiere buscar otro empleo antes que denunciar. Volvemos a lo mismo que les comentaba anteriormente. Estoy segura que de estos 25,000 casos que existen y que solamente el 40% llega a denuncia, el número es muchísimo mayor. Como vemos, solamente el 90% se queda callado porque saben que no va a pasar algo más, que no se va a hacer justicia, que vas a perder el tiempo en ir y denunciar, que finalmente vas a ser señalada más que crean en ti. Entonces, solamente el 10% es quien decide tomar riendas en el asunto. Esto lo dice Claudia Flores, abogada de la Universidad Autónoma de México y especialista en derecho laboral. La recesión de contrato es una realidad para únicamente el 25% de las personas en el país que sufren de acoso sexual, según números que maneja el Instituto Nacional de las Mujeres. Esto es lo conocido por cifras, pero hay otros aspectos pocos estudiados sobre el acoso e igual de relevantes como el daño a la productividad. Entonces, el acoso es considerado en otros países, desafortunadamente en México aún no, es un riesgo laboral que las mujeres y los hombres también podemos sufrir. Ahora imagínense de qué forma, si vamos a ver que el acoso sexual se vive a manera en el país de que un 90% no se denuncia. Ahora vamos a pensar que en un sector de la industria de trabajo, como lo es la industria de la construcción, vamos pensando que es muy poco el porcentaje de las mujeres que trabajan aquí. Entonces, ese porcentaje está envuelto en la mayoría en un ambiente laboral de hombres. No quiero pensar a qué escala se maneja el riesgo del acoso que se puede llegar a sufrir en este sector. Entonces, aquí como vemos en la imagen, el acosador suele ser tan hábil de disfrazar una insinuación con amenazas o promesas, lo que va en detrimento de la persona. Detalla en el artículo que a veces los acosadores son demasiado hábiles en disfrazar las situaciones, en presentarlas como oportunidades más que como símbolos de acoso en los que la víctima se puede llegar a confundir, y pueden hacer amenazas también pues de retirarte del trabajo, de retirarte proyectos, de no seguir adelante con tus
con tu trabajo, depende en la situación en la que te encuentres, si estás en una empresa o si estás independiente. Entonces, los acosadores suelen ser muy astutos para disfrazar situaciones. Y bueno, pues vamos a el tema de el acoso laboral. El acoso laboral o el anglicismo moving hace referencia tanto a la acción de un hostigador u hostigadores conducente a producir miedo, terror, desprecio o desánimo en el trabajador afectado hacia su trabajo como el defecto o la enfermedad que produce en el trabajador. Esta persona o grupo de personas reciben una violencia psicológica injustificada a través de actos negativos y hostiles dentro o fuera del trabajo por parte de grupos sociales externos o internos, de subalternos también o de sus superiores. Esta violencia psicológica se produce de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado, a lo largo de semanas, meses e incluso años. Asimismo, en ocasiones se añaden accidentes fortuitos y hasta agresiones físicas en los casos más graves de enfermedades o problemas psicológicos. En el tiempo, además de enfermedades y estos problemas psicológicos que pueden desencadenar, desembocan en situaciones extremas como lo puede ser el suicidio de la víctima. Lo que se pretende en último término con este hostigamiento es la intimidación o perturbación y el abandono del trabajo por parte de la víctima o la víctima o las víctimas, la cual es considerada por sus agresores como una molestia o una amenaza para que sus intereses personales, necesidad de extorsión, ambición de poder, etcétera, no se vean interrumpidos. La incidencia poblacional del acoso laboral 2003, esto fue hace 18 años, se calcula que estaba en el 10 y el 15% del total de los trabajadores en activo, ¿va? Entonces, este tema es, creo que un tema también bastante profundo en el que pudiéramos hacer un video completo para hablar acerca del tema, pero debo decirles que en la mayoría de los casos, como ya los vimos, no se denuncia por el miedo de alguna amenaza que haga el acosador. Entonces, es muy difícil que otras personas lo detecten y que la víctima lo denuncie. Muchas veces tenemos estigmatizado o tenemos etiquetados a nuestros albañiles como que, híjole, quiero que me levanten el ánimo, voy a pasar por una hora para que me chiflen. Debo decir que a mí me da bastante coraje que hagan este tipo de comentarios, ya que yo afortunadamente he trabajado con un equipo en el que han sido bastante respetuosos conmigo. Nunca he sufrido de algún acoso por parte de algún trabajador. Evidentemente en ese momento se queda sin trabajo, pero nunca, siempre han sido bastante respetuosos al momento de que yo también hago la contratación del personal. Me suelo fijar en muchos aspectos más allá de ver a una persona como un trabajador. Trato de analizar, aunque a veces no se puede juzgar por las apariencias, debo decirlo, pero afortunadamente ha funcionado y todos los trabajadores con los que hemos colaborado han sido bastante respetuosos. Hubo ocasiones hace años, recuerdo de las primeras obras, que yo todavía estaba en la universidad y acudía a obra y regresaba a la universidad, pues ese día no tenía contemplado ir a obra, entonces yo pues iba de falda a la universidad. Entonces en la tarde saliendo de la escuela pasamos a la obra a revisar y recuerdo que sí, al momento de que un albañil iba pasando me dijo, Arqui, nada más hágase un poquito para allá porque anda de falda. Entonces para mí se me quedó súper grabado esa experiencia. Yo sé que puede existir todo tipo de personas en esta industria, pero afortunadamente cerca he tenido personas que han respetado muchísimo mi condición como mujer y es por eso que yo sé y les comparto este video, porque yo sé que no podemos generalizar y decir
es que imagínate cómo me va a ir en una obra estando con puros hombres y yo siendo mujer y si yo quisiera ser arquitecta, qué miedo estar rodeada de hombres. Entonces, creo que tenemos que quitarnos estas etiquetas de la cabeza, el no pensar que trabajadores que están en este sector necesariamente tienen que ser unos acosadores. Y yo con trabajadores con los que he colaborado han sido de lo más respetuosos posibles. Entonces, creo que no me considero la única persona con suerte en este mundo para que no haya sufrido yo de esto. Entonces estoy segura que muchísimas personas más que nos estén viendo, que me compartan su experiencia, estoy segura que pueden compartir buenas experiencias, que no todo es malo, que no todo va enfocado hacia la discriminación, que sí estamos en un proceso en el que las mujeres tenemos que trabajar más por salir adelante, por tener mejores sueldos, por tener mejores empleos, mejores puestos, proyectos, pero es cuestión de nosotros de cómo mantener esa línea del respeto. Entonces, creo que sí es una línea difícil. Entonces, pues bueno, vamos a pasar también con estas tablas comparativas. Aquí podemos ver que las carreras con mayor porcentaje de mujeres profesionistas ocupadas, me gustaría que vieran cuáles son las tres. Si ustedes se pueden fijar, la formación docente para educación básica o nivel preescolar con un 98.8%, es un porcentaje muy alto de mujeres que son profesionistas ocupadas dentro de su carrera. Entonces, que son educadoras en nivel básico y nivel preescolar, la mayoría del porcentaje ejercen trabajo y atención social, un 89.5%. Y tenemos en un tercer lugar al diseño. Aquí no estamos hablando de arquitectura, estamos hablando de diseño gráfico, algún tipo de diseño, que el diseño se encuentra en muchísimas partes, pero es el 79.6%. Entonces aquí podemos lograr ver y retomar datos anteriores en donde yo les digo que las arquitectas piensan que son diseñadoras. Y no, no necesariamente las arquitectas somos diseñadoras. Muchas veces las arquitectas somos quienes ejecutan obra, o muchas veces somos quien maneja los números, o muchas veces son quien maneja el dinero. Entonces, no nos podemos encasillar a que las mujeres únicamente diseñamos. Entonces, vamos a pasar aquí a las mujeres profesionistas que tienen una menor presencia en la ocupación de las áreas físico, matemáticas, arquitectura, urbanismo y diseño, y en el área de ingenierías. Entonces, las mujeres en este sector de físico, matemático, arquitectura, es la profesión con la menor presencia de ocupación en estas áreas. Esto nos confirma entonces el dato anterior, en que los hombres tienen mayor posibilidades de ejercer como profesionistas en la cuestión de arquitectura. A pesar de que dentro de la universidad exista la mayor tasa de mujeres, los hombres siguen teniendo mayor presencia en el porcentaje de profesionistas ocupados. Ahora, las carreras con menor porcentaje en mujeres profesionistas, pues vamos a confirmar la información y les ponemos que el sector de electricidad y generación de energía son de las carreras con menor porcentaje de ocupación, que es un 7.61%. Estamos en el top 3. Construcción e ingeniería civil, un 7%. No hay mucha diferencia del 7.6% al 7%. Estamos dentro de las tres profesiones con mujeres menormente ocupadas. Entonces, la construcción y la ingeniería civil somos de las carreras que las mujeres estamos con una discriminación. Me parece también que es un acoso laboral que quita la dignificación de la mujer en el trabajo del sector de la construcción. Que dicen, no, ¿cómo voy a poner una mujer a supervisar a 50 albañiles en una obra grande, a 200 albañiles? Perfectamente las mujeres podemos ejecutar ese tipo de trabajos. Se los digo porque yo como profesionista independiente, yo como dentro de una constructora, dentro de una empresa que hace ejecución de obras, lo he hecho.
me queda claro que esto tiene que ser con una línea muy marcada entre el respeto que exista de la mujer que ejerce hacia la forma en la que se dirige hacia las personas que está supervisando. Es un área difícil el que una mujer venga y les diga cómo hacer las cosas, pero no es imposible. No es imposible. Entonces, tenemos que cambiar este porcentaje. Me parece una atrocidad que sea un 7%, que sea dentro de las 3 carreras con menor porcentaje, siendo que de las carreras de la universidad somos un mayor porcentaje de mujeres. ¿Por qué el mayor porcentaje entonces se queda sin trabajo, sin oportunidades laborales? Tienen mayor oportunidad los hombres cuando estamos en las mismas condiciones de educación. Entonces, la ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves tienen el 1.4% de mujeres profesionistas ocupadas. También este porcentaje me parece totalmente triste que la ingeniería de vehículos esté tan marcada por un sector de hombres profesionistas. Entonces, son números verdaderamente conmovedores para nosotros, que no se trata, como les digo, no solamente se trata de decir, este es mi ejemplo de vida y yo creo que no, que ya estamos las mujeres avanzando, yo creo, el yo creo no existe. El yo creo no se trata aquí de quién cree, es de lo que las estadísticas nos están diciendo, que nos están diciendo que las mujeres estamos discriminadas en el sector de la construcción, que yo simplemente a simple vista me doy cuenta que si voy y me paro a un edificio, no voy a encontrar una mujer albañil, no voy a encontrar una mujer electricista, no voy a encontrar una mujer fontanera, no voy a encontrar una mujer pegando pisos, y que perfectamente tienen todas las condiciones y tienen todas las aptitudes para poder desarrollarse y poder económicamente sacar a su familia adelante y no estar estereotipadas que la construcción debe estar manejada únicamente por hombres. Las mujeres tenemos toda la capacidad y yo como arquitecta que llevo a cabo la ejecución y supervisión de obra, me queda claro que si existen mujeres que tienen área, tienen oportunidad en esta área y yo tengo la forma en la que pueda apoyarlas, lo voy a hacer. Y que me parece que de forma personal se puede apoyar, pero también de forma en asociaciones, de parte del gobierno, que implementen cursos, que implementen talleres. Entonces, nosotros apoyemos, demos herramientas a las personas que no cuentan con recursos. No necesariamente las mujeres tenemos que estar en la cocina, necesitamos que estar en la cuestión de corte y confección, que me queda claro que son actividades preciosas. A mí me gusta cocinar, debo decir que me gusta cocinar ocasionalmente, no que el deber me llame a cocinar 3, 4, 5 veces al día. Me gusta hacerlo cuando a mí me interesa hacerlo. No tengo que estar estereotipada en que si yo no voy a estudiar arquitectura, únicamente me ponen talleres para hacer cocina y corte y confección. ¿Por qué no me enseñan a mí a poner contactos? ¿Qué tiene de trabajo yo hacer una instalación hidráulica, una instalación sanitaria? Creo que las mujeres cuentan con muchísimas habilidades y más que habilidades, también con el poder de sacar a una familia adelante. Existen muchísimas mujeres que no cuentan con condiciones de que una persona, una pareja las apoye y que probablemente no cuenten con un ingreso económico y que en este sector puede existir muchísimo trabajo para ellas. Entonces, hagamos de manera personal, de manera social, que pueda estos porcentajes. Hoy estamos en el año 2021, estamos en febrero del 2021 y este porcentaje no puede ser actualmente que exista tanta diferencia de profesionistas ocupadas en estos sectores. ¿Ok? Y bueno, vamos aquí a ver las profesionistas ocupadas según su género. Vamos a ver que estamos aquí en verde las mujeres y en morado los hombres. Si ustedes se fijan aquí, nosotros estamos en la letra I, con un 72.8% de hombres ocupados, que es la población económicamente activa
que tenemos de diferencia versus un 27.2% de población económicamente activa versus mujeres, que nos vamos a enfocar únicamente en la industria de la arquitectura y el diseño. El 72.8% está ocupado por hombres. El 99% que hablamos anteriormente, el 99.4%, está ocupado, pero únicamente en el sector de albañiles de construcción. Aquí estamos hablando de arquitectos profesionistas, urbanistas y diseñadores. Aún así, el porcentaje es un 72.8% ocupado por hombres. Es una total diferencia versus de las mujeres que están económicamente activas versus los hombres en la sección de arquitectura. Ahora vamos a ver en las carreras el promedio mensual más alto. Bueno, de cualquier forma los números son tristes para unos ingresos de una persona económicamente activa y con profesión llevada y con profesión. Aún así los números me parecen bastante bajos, pero la primera con el ingreso más alto son finanzas, banca y seguros. La segunda es medicina y la tercera es manufacturas y procesos. Vamos a hablar que el primer lugar tiene un ingreso promedio mensual de 17,300 pesos en finanza. En medicina, un promedio de 16,761 pesos y manufacturas 16,349. Esto recuerden que es un promedio. Las áreas que presentan los niveles de ingresos más bajos son humanidades, artes y educación, con 11,000, 10,000 y 10,200 pesos respectivamente. Entonces, estamos hablando de que una persona con los ingresos más bajos es una educadora, y que es un ingreso de 10,262. ¿Qué porcentaje de educación está ocupado según su género? Así es, por mujeres. Entonces, desde aquí estamos viendo la discriminación hacia la mujer, que los promedios más bajos son en educación y el promedio ocupado más alto en educación es por mujeres. Entonces, aquí vemos la diferencia de ingresos. Ok, ahora vamos a ver cuál es el salario de un arquitecto en México. El salario base promedio, según en INDED, como le llamen, es por 10,475 pesos al mes. Estamos hablando que entonces un arquitecto gana 10,475 pesos al mes y es dentro de los ingresos mensuales más bajos. Se encuentra dentro de los ingresos mensuales, según por profesión, más bajos. Y tenemos aquí versus en CompuTrabajo, existe el sueldo que para un arquitecto es aproximadamente de una media salarial de 20,000 pesos al mes. Entonces, si ustedes se fijan, aquí el 10,475, yo hice la búsqueda mediante arquitecta, no arquitecto. Aunque aquí me diga arquitecto y una diagonal A, yo la búsqueda la hice por mujeres y el link de la fuente es lo que me arroja. Yo aquí en CompuTrabajo me metí y veo que los salarios de arquitecto y arquitecta también me arrojan 20,000 pesos. Es una diferencia abismal entre dos plataformas de trabajo que brindan vacantes. Es muchísima la diferencia, es prácticamente el 100% de diferencia de salarios promedio. Entonces, bueno, pues el Instituto Mexicano de la Competitividad reveló que un arquitecto en México gana un promedio de 13,497 pesos y el salario promedio a nivel nacional es de 5,783. Estos promedios yo los estoy sacando directo de las plataformas y según el Instituto de la Competitividad, el salario promedio a nivel nacional de un arquitecto es de 5,783
pesos. Ahora a mí me gustaría que ustedes investiguen cuánto le cuesta a un estudiante de arquitectura si es una universidad pública o si es una universidad privada. ¿Cuánto te cuesta estudiar? Y cuando tú egreses, vas a tener un sueldo de 5,783 pesos. La verdad es que los números no me dan. Simplemente no me dan. Es por eso que también me gustaría hacer un análisis de cuál es el ingreso promedio de una persona con profesión versus una persona con oficio. Es por eso que yo creo que el oficio de los albañiles está ocupado por población que llega hasta la secundaria y una vez que llegan a la secundaria ejercen el oficio de la albañilería porque, y digo, bueno, tienen razón, si un sueldo promedio a nivel nacional es de 5,783 pesos mensuales, en un oficio de albañil puede ganar 4 veces más que eso, si no es que más. Entonces, este instituto muestra que el salario promedio mensual de un arquitecto con un posgrado es de 15,990 pesos mensuales. Y ustedes investiguen cuánto cuesta una carrera en una universidad privada. Investiguen el costo de una carrera. Ahora, esto incluye una mensualidad, pero ahora ponte a pensar todos los gastos que incluyen transporte, que incluyen comida, que incluyen trabajos, porque los trabajos de arquitectura son bastante caros. La verdad es que los materiales son muy caros. Cuando se te pide hacer una maqueta es muy caro. Tienes que tener un buen equipo de cómputo. Es una grande inversión. Entonces, arquitectura está considerada como una carrera insegura. Si se estudia en una universidad pública por la calidad de inversión y su retorno de inversión. En cambio, las universidades privadas tienen una calificación buena, pero el retorno de inversión se calcula en 71.1 mes, ya que es el costo promedio de una carrera en universidad privada, es de 511,000 pesos. Una carrera te cuesta $500,000 y tu retorno de inversión es de 71 meses. Ahora, vamos a dividir 71, vamos a dividir 71.1 entre 12. Son casi 6 años. En 6 años, tú vas a recuperar la inversión que hiciste para la universidad. Siempre y cuando estés dentro del promedio de la media. Esto siendo un hombre. Ahora, si las mujeres tienen mucho menor oportunidad, ¿cuántos años son para que recupere su inversión? ¿Cuántos años deben pasar para que una mujer pueda recuperar su inversión si es que tiene mucho menor posibilidad de encontrar un empleo con un salario? O sea, dense cuenta todos los factores que hacen que sean las condiciones más difíciles para una mujer. Primero, te gastas 500,000 pesos en tu carrera. Tardas, si fueras con un ingreso promedio, tardarías 6 años en recuperar tu inversión de la carrera. Ahora, no quiero saber si una vez que egresaste de la carrera, ya tienes la responsabilidad de una casa, ya tienes responsabilidad de hijos, si decides casarte, ¿cuántos años tienen que pasar para que una mujer pueda recuperar su inversión de una universidad con un promedio mensual, siendo que las mujeres tienen menor oportunidad laboral y siendo que las mujeres tienen un ingreso mucho menor a un hombre? La verdad es que son datos indignantes. Indignantes. En el país, 459 instituciones imparten esta carrera y actualmente 107,152 personas lo cursan. El 5.3% de los arquitectos se encuentra desempleado frente a un 4% de promedio nacional. El 5% me parece que es poco y yo pienso que el porcentaje es mucho mayor.
y evidentemente ahora con el tema de la pandemia por la que acabamos de pasar el 2020, pues hizo que estas tasas y estos porcentajes variaran totalmente. El 26.7% trabaja en la informalidad comparado con el 58% nacional. El 26% está en la informalidad. Probablemente estas personas no paguen impuestos, pero probablemente las personas que paguen impuestos no pagan impuestos, simplemente no pagan impuestos. El 42.5% trabaja en el sector de la construcción. El 42.5% trabaja en el sector de la construcción y el 21.5% en el sector de servicios profesionales. Entonces, vamos a pensar que del 100%, solo el 42% trabaja en la industria de la construcción. Muchísimas personas que son egresados de la carrera, desafortunadamente no ejercen por las oportunidades laborales que existen, por las condiciones económicas en las que su familia pueda desarrollar y las condiciones que el país te ofrece. La universidad con mayor matriculación es la UNAM, con 6,800 estudiantes. Yo debo decirles que si de mi generación éramos 100, un 20% está ejerciendo su carrera. El 80% puso un negocio, se dedicó a restaurantes, hoteles, administraciones de negocios que sus papás ya tenían, pero yo, por lo menos un 20% son los que siguieron ejerciendo eh, en la industria de la construcción. El tiempo en el que se recupera la inversión de la carrera es de 5 años con 2 meses si se estudia en una universidad pública. Esto en Guadalajara puede ser la Universidad de Guadalajara, en la UNAM, etc. Y de 71.1 mes si se estudia en una universidad privada. El tiempo en el que se recupera la inversión de estudiar una carrera es de 5.2 meses en una universidad pública versus en una universidad privada de 71.1 meses en una universidad privada. Este es tu retorno de inversión de una carrera. Entonces, en este video me gustaría cerrar con ustedes que yo sé que cada uno de estos 3 temas de ser arquitecta en Latinoamérica, en México, mi experiencia en el desarrollo y evolución de las mujeres en la industria de la construcción, de las diferencias laborales entre hombres versus mujeres dentro del acoso, ya sea laboral o acoso sexual, pudiéramos hacer un video muy extenso acerca de cada uno de ellos, pero o si a ustedes les interesa un poco más de nuestra experiencia, de cómo lo he vivido yo. Traté de contarles un poco más de cómo lo viví yo desde mi punto de vista, pero me pareció bastante duro de conocer estos números, de saber intuitivamente que decir, ¿sabes qué? Yo sé que las mujeres tenemos menos oportunidades, o yo creo que las mujeres ganamos menos. Evidentemente yo creo, como les dije, no es un número certero, pero al momento de yo toparme con estas estadísticas, al momento de investigar para ustedes en este video, me pareció unos datos muy duros, unas grandes diferencias laborales, de oportunidades para hombres y mujeres, y que estoy segura que poco a poco podemos irlos cambiando, que podemos hacer pequeños cambios, que podemos hacer cambios grandes y que poco a poco estos números se tienen que invertir, que estamos en otra época, estamos evolucionando. Toda esta etapa, todo este tema de la pandemia nos ha hecho cambiar una versión digital, que evolucionemos, que cambien nuestras perspectivas, pero por lo menos aquí en México siguen siendo unos datos muy duros con bastantes diferencias, y espero que poco a poco, por lo menos de manera personal, yo pueda ir contribuyendo un poco para que estos
números vayan cambiando, pero sé que en empresas de manera social pueden hacer cambios también mucho más efectivos que puedan abrirles oportunidades a las mujeres, ya que las mujeres somos amas de casa, ya que también las mujeres tenemos las mismas oportunidades, las mismas ganas de salir adelante y que no por nuestra condición tenemos menos oportunidades o tenemos menos formas de salir adelante. Entonces, son datos duros, tristes, pero reales. Reales porque a pesar de que yo no he tenido tan malas experiencias, que yo he tenido buenas experiencias en empresas, sé que muchísimas colegas no y me gustaría que estos temas sean conocidos mediante ustedes, mediante estos videos y podamos aportar nosotros todos un granito de arena para cambiarlos. Y nosotros podamos aportar un granito de arena para cambiarlos. Entonces, bueno, pues para no hacer más extenso este video, yo me despido. Recuerden que denos like, compartan, suscríbanse. El suscribirse es totalmente gratis. Que ustedes me pongan comentarios en los videos para mí es totalmente un gusto leerlos. Entonces, compartan el video si les pareció interesante. Y si a ustedes les pareció interesante, compartan, compartan, compartan. Y para no hacer más extenso este video, yo me despido con estos números reales pero tristes. La arquitecta Paulina Torres de AR04 Taller. Nos vemos en un próximo video. Adiós.